Imagínate caminar solo por la ciudad de noche, agotado, con la cabeza llena de problemas. Y de repente, encuentras algo que podría cambiar tu vida para siempre. Eso le pasó a Elena. Un hombre herido. Una maleta llena de dinero. Una decisión que parecía pequeña, pero que la arrastró a un mundo de peligro del que quizá no podría salir con vida. Lo que Elena no sabía es que esa elección la pondría en el punto de mira de una de las organizaciones más peligrosas que jamás había imaginado. Pronto, estaría corriendo por su vida. Pero lo más impactante no es lo que encontró, sino cómo terminó todo. Quédate hasta el final porque esta historia no solo te mantendrá al filo del asiento, sino que te enseñará una de las lecciones más valiosas de la vida. Las decisiones que tomas en un solo instante pueden definir tu destino para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia llena de giros inesperados y adrenalina, asegúrate de suscribirte al canal. Así no te perderás más relatos impactantes que te harán cuestionar hasta la más mínima decisión. Activa la campanita porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves el mundo. Ahora sí, comencemos. La brisa helada de la noche envolvía a Elena mientras avanzaba con prisa por las calles vacías. Había sido otra jornada interminable en el restaurante y el cansancio le pesaba en cada paso. Sus pies ardían y su mente no dejaba de girar en torno a la misma angustia. Su madre empeoraba cada día y las deudas médicas seguían acumulándose. Pero todo cambió en un instante. Dobló una esquina y allí estaba él. Un hombre yacía en el suelo, inconsciente, con la camisa manchada de sangre. A su lado, una maleta abierta desbordaba billetes. La escena era tan surrealista que sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué hacía ese dinero ahí? ¿Cómo alguien podía estar tan cerca de la muerte rodeado de tanta riqueza? Su primer instinto fue huir, alejarse de aquello lo más rápido posible. Pero algo la detuvo. ¿Y si ese hombre era su única oportunidad para salvar a su madre? ¿O estaba a punto de enredarse en algo mucho más peligroso de lo que imaginaba? Suspiró con cansancio, cerrando la puerta del restaurante tras de sí. Aquella noche había sido aún más agotadora de lo normal. Clientes impacientes, órdenes acumuladas y, para colmo, una reprimenda del gerente por haber llegado unos minutos tarde. Daba igual cuánto se esforzara, la vida siempre encontraba la manera de recordarle lo pequeña que era su existencia. Se subió el cuello de la chaqueta, tratando de resguardarse del frío, y empezó su camino a casa mientras repasaba mentalmente el día. Era viernes, la noche en que todos buscaban diversión en bares y restaurantes abarrotados. Pero ella no tenía tiempo para eso. A sus 23 años, su única prioridad era llegar a casa y asegurarse de que su madre estuviera bien. Cada día la veía más frágil, más consumida por la enfermedad. El médico había sido claro, sin el tratamiento adecuado, su condición solo empeoraría. Elena apretó los puños dentro de los bolsillos, sintiéndose impotente. No tenía suficiente dinero ni siquiera para las medicinas más básicas. Había intentado todo, turnos extra, préstamos, favores, pero nada parecía ser suficiente. Aceleró el paso por las calles desiertas, apenas iluminadas por las luces titilantes de los postes. El eco de sus pasos resonaba en la avenida silenciosa y el agotamiento comenzaba a pesarle en los hombros. A pesar del frío, el sudor le resbalaba por la espalda. Y entonces, al girar en una esquina, lo vio. Su cuerpo se paralizó. A pocos metros de ella, un hombre yacía sobre la acera, inmóvil. Su pecho subía y bajaba con dificultad, su postura era torpe, casi abandonada. La camisa Elena estaba manchada de sangre y, a su lado, una maleta negra permanecía semiabierta, dejando a la vista montones de billetes. El corazón de Elena latía con violencia. ¿Qué demonios estaba viendo? La sangre aún lucía húmeda, lo que significaba que la herida era reciente. Su respiración se aceleró. Podía sentir el peligro flotando en el aire. No te metas en esto, Elena. No es tu problema.
Se repitió esas palabras en su mente, pero su cuerpo no le obedeció. Algo la obligó a dar un paso más cerca. No era normal encontrar a alguien en ese estado, mucho menos acompañado de una fortuna desparramada sobre el suelo. Se inclinó con cuidado y, con las manos temblorosas, tocó el hombro del hombre. Hola. ¿Puedes oírme? Silencio. El pánico comenzó a mezclarse con la curiosidad. Miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie observando. Luego, sus ojos regresaron a la maleta. Las imágenes de su madre, postrada en la cama, pálida y febril, invadieron su mente. Ese dinero podría cambiarlo todo. Podría pagar el tratamiento. Podría salvarla. Pero, ¿a qué costo? Las dudas la golpearon con fuerza. No podía simplemente marcharse, pero tampoco podía ignorar el hecho de que si alguien había atacado a ese hombre, quizás no era seguro quedarse. Retrocedió un paso, observando la escena frente a ella como si fuera un cuadro imposible. Como si la vida le estuviera dando una opción, una salida, o una trampa de la que nunca podría escapar. Como si su cuerpo reaccionara antes de que su mente pudiera detenerla, se inclinó sobre la maleta y tomó un fajo de billetes. Solo uno, nadie lo notaría. No era como si estuviera lastimando a alguien por hacerlo. Se lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, sintiendo su corazón golpear con fuerza en su pecho. Miró una vez más el rostro ensangrentado del hombre y supo que no podía simplemente alejarse. Con dedos temblorosos, sacó su teléfono y marcó el número de emergencias. Necesito una ambulancia, dijo apresurada cuando alguien respondió al otro lado de la línea. Hay un hombre herido en la calle, ha perdido mucha sangre. Dio la dirección, esperando que llegaran pronto, pero en el fondo sabía que no podía quedarse allí. Demasiadas preguntas. Demasiadas miradas. Demasiados riesgos. Se puso de pie de un salto, ajustó su chaqueta asegurándose de que el dinero quedara bien oculto y, con un murmullo apenas audible, susurró, «Lo siento». Sin mirar atrás, comenzó a caminar con rapidez, sintiendo que con cada paso se alejaba de la escena pero se acercaba a algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. A lo lejos, la sirena de una ambulancia rompió el silencio de la noche y con ella llegó el peso de la culpa. Pero no podía detenerse ahora. La decisión que acababa de tomar, por insignificante que pareciera, cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Aceleró el paso como si la distancia pudiera borrar lo que acababa de hacer. Pero no era tan sencillo. El dinero en su chaqueta pesaba demasiado. Era como si los billetes se hubieran convertido en piedras que le presionaban el pecho, dificultando su respiración. Las calles seguían vacías, iluminadas solo por el parpadeo intermitente de los faroles. Su propio eco la acompañaba, mezclándose con los latidos frenéticos de su corazón. ¿Qué había hecho? Una y otra vez, la pregunta golpeaba su mente sin encontrar respuesta. Parte de ella intentaba convencerse de que había hecho lo correcto. Solo tomó lo necesario, una fracción de ese dinero. Y esa pequeña cantidad podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para su madre. Pero había otra parte, mucho más fuerte, que le susurraba que había cruzado una línea. Había robado. Las luces de la calle comenzaron a apagarse a medida que se adentraba en su barrio. Su zona residencial no era precisamente segura y el peso de su chaqueta se sentía aún más real con cada sombra que pasaba. Apretó los brazos alrededor de su cuerpo cuando el frío le mordió las mejillas. Sus pies la guiaron automáticamente hacia su edificio, y al fondo, en la ventana de su hogar, una luz solitaria aún permanecía encendida. Su madre estaba despierta. Como siempre, la esperaba, incapaz de dormir debido a la tos persistente y al dolor que no la dejaba descansar. Con manos temblorosas, Elena abrió la puerta del edificio y subió las escaleras. Cada peldaño se sentía más pesado que el anterior. Finalmente, al llegar frente a su puerta, tomó aire y giró la llave. «¿Elena? ¿Eres tú?».
La voz débil de su madre resonó desde la pequeña sala de estar. Sí, mamá, soy yo, respondió Elena, tratando de sonar tranquila. Entró en la habitación y la encontró como siempre, sentada en su viejo sillón, envuelta en una manta. A pesar de la penumbra y de lo delgada que estaba, sus ojos seguían brillando con la misma calidez de siempre. «Hoy tardaste más», comentó Isabel con una sonrisa cansada. El restaurante estaba lleno, mintió Elena sin titubear. No podía decirle la verdad. No podía contarle que esa noche había encontrado a un hombre moribundo. Y mucho menos que había robado una fortuna en efectivo para poder pagarle el tratamiento que necesitaba. Elena se quitó la chaqueta con cuidado, asegurándose de que el dinero quedara bien oculto en su interior. Se acercó a su madre y ajustó la manta que la cubría. «Voy a prepararte un poco de té. Te hará bien», dijo con voz suave mientras se dirigía a la pequeña cocina. El agua comenzó a hervir, pero su mente seguía atrapada en el caos de la noche anterior. ¿Qué iba a hacer ahora? Tenía el dinero, pero no podía simplemente aparecer en el hospital y pagar las facturas sin levantar sospechas. Nadie se vuelve rico de la noche a la mañana. Y lo más inquietante, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué tenía tanto dinero en una maleta? ¿Quién lo había atacado? Las preguntas giraban sin control en su cabeza mientras vertía el agua caliente en la taza y dejaba caer la bolsita de té dentro. Tenía que ser cuidadosa. Si alguien descubría lo que había hecho. No, ni siquiera podía permitirse pensar en eso. Regresó a la sala y le entregó la taza a su madre, quien la recibió con una sonrisa cansada. «Gracias, hija». Isabel dio un pequeño sorbo antes de fijar la mirada en ella con más atención. «¿Estás bien? Pareces distraída». Elena se sentó frente a ella, forzando una sonrisa. «Estoy bien, solo cansada», respondió, intentando sonar convincente. Pero su madre la conocía demasiado bien. Aún así, no insistió. En su lugar, se recostó en el sillón, cerrando los ojos mientras disfrutaba el calor de la bebida. Elena aprovechó el silencio para calmarse, aunque la sensación de angustia no desaparecía. Esa noche, mientras intentaba dormir en su pequeña habitación, su mente no dejaba de repetir la escena de la maleta abierta y el hombre sangrando en la acera. El sueño la esquivaba hasta que un ruido en la ventana la hizo abrir los ojos de golpe. Se incorporó de inmediato, con el corazón desbocado, y caminó hasta la ventana. Miró hacia afuera. Nada. Solo las calles vacías de siempre. Se obligó a respirar hondo. «Estás siendo paranoica», se dijo a sí misma, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. A la mañana siguiente, después de dormir apenas unas horas, despertó con una sensación extraña. Como si algo estuviera a punto de salir mal. Tomó el teléfono y, después de dudar por unos segundos, decidió llamar al hospital. Solo quería asegurarse de que el hombre que había encontrado seguía con vida. No tenía claro qué iba a decir si alguien le preguntaba por qué estaba interesada en él, pero necesitaba saberlo. Marcó el número del hospital local y esperó. Tras unos tonos, una enfermera atendió la llamada. «Quisiera preguntar por un hombre que ingresaron anoche. Estaba herido. Lo encontré en la calle». Hubo un breve silencio antes de que la enfermera respondiera. «¿Se refiere al hombre herido en el Distrito Norte?» Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Sí. Lo siento, pero no podemos proporcionar información sobre su estado. Es confidencial». Sin embargo, la policía está buscando a la persona que hizo la llamada de emergencia. Parece que el número de contacto que dejaron es incorrecto. ¿Podría facilitarnos sus datos? Elena sintió que la sangre le abandonaba el rostro. La policía estaba buscándola. Colgó de inmediato sin decir nada más. Se dejó caer en la silla, con las manos temblorosas. No puede ser. No solo había tomado dinero que no le pertenecía, sino que ahora la policía la estaba rastreando.
Y si los oficiales estaban involucrados, significaba que esa maleta no era algo casual. Su mente quedó en blanco. Tenía que salir. Tenía que pensar qué hacer antes de que fuera demasiado tarde. Miró el reloj. No había vuelta atrás. Se quedó quieta un instante, mirando el teléfono sobre la mesa. El silencio en el apartamento era sofocante, solo interrumpido por el murmullo lejano de la televisión en la habitación de su madre. El pánico volvió a apoderarse de ella. Había cometido un error. Y ahora la policía la estaba buscando. Si la encontraban, ¿qué diría? No podía decir la verdad. ¿Y si ese hombre no sobrevivía? No. No podía permitirse pensar en eso. Cerró los ojos, obligándose a respirar hondo. Necesitaba un plan. Algo que la ayudara a salir de este lío. Pero antes, tenía que calmarse. Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana del pequeño salón. Afuera, la vida continuaba como si nada. Gente caminando, coches pasando. Nadie sospechaba el caos que se desataba en su mente. Y entonces, lo supo. Tenía que deshacerse del dinero. Mientras lo tuviera, solo se estaba hundiendo más. Pero no podía simplemente dejarlo en cualquier sitio. Se giró hacia el perchero donde su chaqueta seguía colgada. El dinero seguía ahí. Cada vez que pensaba en esos billetes, su corazón latía con más fuerza. No podía quedárselo. No podía usarlo. Pero tampoco sabía qué hacer con él. ¿A quién recurrir? No podía contárselo a su madre. Eso solo la preocuparía. Tampoco tenía amigos cercanos en quienes confiar. Cada camino que evaluaba la llevaba a un callejón sin salida. Su madre la llamó desde la habitación. ¿Elena? ¿Todo bien? Su voz sonaba suave, pero agotada. Sí, mamá, solo pensaba en algo, respondió, tratando de sonar tranquila. Se acercó a la puerta del cuarto y la entreabrió lo suficiente para ver a Isabel en la cama, envuelta en sus mantas. A pesar de todo, seguía siendo la mujer fuerte que siempre había conocido. Elena no podía ponerla en peligro. Voy a salir un rato, mamá. No tardo. Isabel le sonrió levemente. Ten cuidado, hija. Y por favor, descansa cuando vuelvas. Elena asintió y salió del apartamento tan rápido como pudo. Cuando sus pies tocaron la acera, la realidad la golpeó con fuerza. Necesitaba resolver esto. Y tenía que hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Comenzó a caminar sin rumbo fijo, con la mente enredada en un torbellino de pensamientos. No podía simplemente deshacerse del dinero. Había demasiadas preguntas sin respuesta. Si iba a la policía, podrían relacionarla con el hombre herido, y eso solo la metería en más problemas. Mientras trataba de encontrar una salida a su situación, algo la hizo detenerse. Frente a su edificio, un coche negro estaba estacionado con el motor aún encendido. Sus ventanas tintadas impedían ver quién estaba dentro. Un escalofrío le recorrió la espalda. No había visto ese coche antes. Y lo más inquietante era que no estaba allí cuando salió por primera vez. Trató de ignorarlo, fingiendo indiferencia, pero la inquietud se instaló en su pecho. Alguien estaba allí por ella. Aceleró el paso sin mirar atrás, alejándose del edificio lo más rápido que pudo. Sin darse cuenta, terminó caminando hacia el distrito comercial, un lugar lleno de gente donde nadie le prestaría atención. Necesitaba pensar y estar rodeada de desconocidos le daba una extraña sensación de seguridad. Entró en una pequeña cafetería de aspecto modesto. Apenas había clientes, solo un par de personas sentadas cerca de las ventanas. El aroma a café recién hecho la tranquilizó momentáneamente. Se acercó al mostrador y pidió una taza. Necesitaba tiempo. Mientras esperaba, sacó su teléfono y lo revisó una y otra vez, esperando, o temiendo, alguna señal que le confirmara que todo esto no era más que una terrible coincidencia.
pero en el fondo sabía que no lo era. Con el café en mano, eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía observar la entrada. Pero su mente no dejaba de volver a la misma idea, el coche negro. ¿La estaban siguiendo? Era difícil saber si estaba paranoica o si realmente la estaban vigilando. Pero la verdad era Elena, alguien había atacado al hombre de la noche anterior, y si esa persona sabía sobre el dinero, probablemente también sabría de ella. El zumbido de su teléfono la hizo sobresaltarse. No había recibido llamadas desde la del hospital. Su corazón latió con fuerza. Miró la pantalla. Número desconocido. Un escalofrío le recorrió la espalda. No quería contestar. Pero algo dentro de ella le dijo que debía hacerlo. Con dedos temblorosos, deslizó la pantalla y llevó el teléfono a su oído. Hola. Su voz salió más débil de lo que esperaba. Hubo un silencio breve. Luego, una voz grave y controlada rompió la quietud. Elena, ¿verdad? El aire abandonó sus pulmones. Sabemos lo que hiciste anoche. Sintió como su garganta se cerraba y el sudor frío le recorrió la espalda. Sabemos que tienes el dinero. Elena tragó saliva. ¿Quién? ¿Quién es usted? Logró preguntar, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Eso no importa, respondió la voz con calma aterradora. Lo único que importa es que tienes algo que no te pertenece. El tono no era agresivo, pero sí claro y amenazante. No queremos problemas, pero si no lo devuelves, haremos lo necesario para recuperarlo. Elena apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Nos encontraremos pronto. Antes de que pudiera decir algo más, la llamada se cortó. La pantalla del teléfono se quedó en blanco. Su respiración entrecortada era lo único que podía oír. Lo peor de sus miedos se había hecho realidad. Alguien sabía lo que había hecho. Alguien la estaba observando. Y ahora la verdadera pregunta no era si iba a entregar el dinero. Era si iba a sobrevivir el tiempo suficiente para hacerlo. Su café se enfriaba sobre la mesa, pero ella seguía inmóvil, aferrada a su teléfono como si fuera su última conexión con la realidad. La amenaza aún resonaba en su cabeza como si la voz aún estuviera ahí, susurrándole al oído. El miedo y el arrepentimiento la envolvieron. ¿Cómo había llegado a esto? Pensó que devolver el dinero sería fácil. Pero ahora, no parecía una opción segura. Se levantó de la mesa con las piernas temblorosas. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Solo sabía que el tiempo se estaba agotando. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo habitual. Las personas caminaban sin notar que, a pocos metros de ellas, una joven estaba atrapada en una situación que no podía controlar. El coche negro volvió a su mente. ¿Serían ellos? ¿La estaban vigilando en ese mismo instante? Esperando que cometiera un error. Elena aceleró el paso, sintiendo como el miedo la empujaba hacia adelante. Su mente era un caos, un torbellino de pensamientos desenfrenados que no le permitían enfocarse en una solución. Necesitaba pensar con claridad, pero el pánico no la dejaba respirar. El sonido de su teléfono vibrando en el bolsillo la sobresaltó. Se detuvo un segundo, con el corazón martillándole en el pecho, temiendo ver otro número desconocido. Pero al sacarlo, su sorpresa fue aún mayor, Daniel. Hacía mucho que no hablaban. Habían sido amigos durante años, pero desde que su madre enfermó, Elena se había distanciado de él y de casi todos. ¿Por qué llamaba ahora? Ver su nombre en la pantalla, en medio de aquel caos, la desconcertó. Quizás eso era lo que necesitaba. Una distracción. Alguien que pudiera ayudarla sin siquiera saberlo. Respiró hondo y respondió. Daniel. Su voz tembló ligeramente, traicionándola. Elena. Qué gusto escucharte. Ha pasado mucho tiempo. Escuchar su voz familiar fue un breve respiro entre toda la ansiedad que la consumía.
Sí. Bueno, cosas de la vida. Mucho trabajo, ya sabes, mintió, tratando de sonar natural, aunque la tensión en su garganta crecía con cada palabra. Te entiendo, respondió él, con tono comprensivo. Oye, hace mucho que no hablamos y pensé que podríamos tomar algo, ponernos al día. Me enteré de lo de tu mamá. Lamento no haber estado más presente. Las palabras la golpearon más de lo que esperaba. Su madre. Quería confiar en Daniel. Pero, al mismo tiempo, no podía arrastrarlo a esta pesadilla. Sin embargo, la idea de estar acompañada, aunque fuera por un rato, era tentadora. Claro. Podríamos vernos en la Plaza Vieja, sugirió, eligiendo un lugar lo suficientemente público como para sentirse segura. Perfecto, nos vemos en una hora. Colgó la llamada y, por un momento, sintió que podía respirar. En medio del caos, había algo reconfortante en reencontrarse con alguien que le recordaba tiempos más simples. Quizás Daniel podía ayudarla. Quizás, sin saberlo, le daría una salida. Siguió caminando hacia la plaza, con la sensación de que cada paso la alejaba del coche negro y la amenaza que pesaba sobre ella. Pero el dinero seguía ahí. Pesado. Oculto en el bolsillo de su chaqueta, como un recordatorio de que nada había terminado. Al llegar a la plaza, el sol se deslizaba tras los edificios, proyectando sombras alargadas sobre los adoquines. Desde lejos, vio a Daniel apoyado contra una farola, con las manos en los bolsillos. La calidez de la familiaridad la envolvió. En medio de tanta incertidumbre, él era un resquicio de normalidad. Un ancla al mundo que había perdido. Daniel la vio y sonrió. Elena. ¿Cuánto tiempo? Me alegra verte. Se abrazaron brevemente. Por un momento, todo parecía normal. ¿Cómo has estado? Preguntó mientras comenzaban a caminar por la plaza, como en los viejos tiempos. Elena titubeó. No podía decirle la verdad. Han sido unos meses difíciles. Mi mamá sigue enferma, el trabajo no mejora. Desvió la conversación a lo superficial, evitando lo que realmente pesaba sobre ella. Daniela sintió, pero su mirada se tornó más seria. Elena, te conozco desde hace años. Sé que hay algo más. No tienes que decírmelo si no quieres, pero sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Su coraza de control se agrietó. Sus ojos se humedecieron. Pero parpadeó rápidamente. No podía derrumbarse. Es complicado, Daniel. Su voz se quebró. Hay cosas que están fuera de mi control. No sé cómo explicarlo, pero estoy en una situación muy peligrosa. Daniel se detuvo y la miró con preocupación. ¿Peligrosa? Elena, si estás en problemas, dímelo. Podemos buscar una solución juntos. Elena sintió que estaba al borde de un precipicio. Podía contarlo todo. El hombre herido. La maleta llena de dinero. La llamada amenazante. Pero si lo hacía, lo pondría en peligro también. Desvió la mirada hacia el suelo. Estoy metida en algo que no esperaba. Pero no quiero que te involucres. Daniel la observó en silencio. Sabía que había algo más. Pero si Elena no estaba lista para hablar, no la presionaría. No importa lo que sea, estoy aquí para ti, aseguró con firmeza. Si en algún momento necesitas ayuda, solo tienes que pedírmelo. El cielo oscurecía y el viento soplaba con más fuerza. Elena se sentía atrapada. Tener a Daniel a su lado era un alivio, pero también un peso. No podía permitir que alguien más sufriera por sus errores. Y la tormenta, la verdadera tormenta, aún no había comenzado. El viento helado le calaba los huesos mientras caminaban. Pero lo que la mantenía en vilo no era el frío, sino la sensación de que alguien los observaba. Intentó no demostrarlo, pero cada sonido, cada sombra, le parecía una advertencia. ¿Vamos a sentarnos?
propuso Daniel, señalando un banco cerca de la fuente. Elena asintió. Sus piernas temblaban. No por cansancio, sino por el estrés que la carcomía. Mientras se sentaban, Daniel la miró de nuevo, como si intentara leer sus pensamientos. Daniel, susurró, sin saber cómo expresar lo que sentía. ¿Alguna vez has sentido que, no importa lo que hagas, todo se desmorona? Que por más que intentes arreglar las cosas, siempre terminas empeorándolo todo. Daniel la miró con seriedad antes de responder. Sí. Y es horrible. Es como si la vida te empujara hacia algo que no pediste, algo que no puedes controlar. Elena bajó la mirada. Su mano rozó el borde de su chaqueta. El dinero seguía ahí. Pesado. Pero también he aprendido algo, continuó Daniel. Siempre hay una salida. Aunque no podamos verla ahora. Elena tragó saliva. ¿Había una salida? Quería creerlo. Estoy aquí para lo que necesites, dijo Daniel, inclinándose levemente hacia ella. No tienes que cargar con esto sola. El nudo en su garganta se hizo más grande. Antes de que pudiera responder, un sonido detrás de ellos la hizo tensarse. Un crujido. No era más que una rama pisada. Pero en su mente sonó como un disparo. Se giró de golpe. Nada. Solo el viento y las hojas moviéndose. ¿Qué fue eso? Preguntó Daniel, notando su reacción. No lo sé, murmuró Elena, sintiendo que la paranoia la asfixiaba. El coche negro. La llamada amenazante. Sabía que no estaban solos. Alguien la estaba observando. Se levantó de golpe del banco, el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Elena, espera, Daniel también se puso de pie. ¿Qué está pasando? De verdad quiero ayudarte. Elena negó con la cabeza. No puedo, Daniel. No puedo. Y con el corazón latiendo a toda velocidad, echó a correr. Elena comenzó a caminar con prisa, sintiendo como el miedo y la incertidumbre la impulsaban hacia adelante. Su mente se llenaba de imágenes confusas, el hombre herido, la maleta repleta de dinero, la llamada amenazante. No podía seguir así. Daniel la siguió, notoriamente preocupado. Elena, espera. No puedes seguir huyendo de esto. Enfrentarlo sola no es la solución. Ella se detuvo de golpe. Sus ojos, vidriosos por las lágrimas contenidas, reflejaban el peso de su angustia. El miedo la estaba consumiendo. ¿No entiendes, Daniel?, exclamó, con la voz tembló Isabel. Me metí en algo terrible. Algo que podría costarme la vida. No quiero arrastrarte a esto. No puedo ponerte en peligro. Daniel se acercó, sin retroceder ante su desesperación. No importa lo que sea, Elena. Si estás en peligro, no te dejaré sola. Vamos a encontrar una manera de solucionarlo, pero necesitas confiar en mí. Sus palabras la hicieron temblar. Había pasado tanto tiempo protegiendo a los demás, su madre, ella misma, que se había olvidado de lo que era confiar en alguien. Cerró los ojos y tomó aire. Tal vez, solo tal vez, era hora de compartir su carga. Anoche. Empezó a decir, con la voz entrecortada. Encontré a un hombre herido en la calle. Estaba sangrando, al borde de la muerte. Pero lo que me llamó la atención fue que tenía una maleta llena de dinero. Daniel la escuchaba en silencio, sin apartar la mirada de ella. No sé qué me pasó, pero tomé parte del dinero. Solo un poco. Lo suficiente para ayudar a mi mamá. Las palabras salieron atropelladas, como si hubieran estado atrapadas demasiado tiempo dentro de ella. Pero ahora, continuó, con la voz apenas audible. Alguien me llamó. Saben que tengo el dinero. Me han amenazado. Estoy atrapada, Daniel. No sé qué hacer. El silencio se extendió entre ellos.
Daniel asimilaba lo que acababa de escuchar. Elena lo miró, esperando ver en su rostro miedo o reproche. Pero lo que encontró fue algo distinto. Determinación. Primero, tienes que deshacerte de ese dinero, dijo Daniel con firmeza. Mientras lo tengas, sigues en peligro. Si ellos saben que lo tomaste, no se detendrán hasta recuperarlo. Elena tragó saliva. Pero, ¿cómo? Preguntó con un hilo de voz. Sabía que devolver el dinero no sería tan fácil. No podía entregárselo a la policía sin levantar sospechas. Tenemos que dejarlo en un lugar donde ellos puedan encontrarlo, propuso Daniel, pero sin que te pongas en peligro. Un plan comenzaba a tomar forma. Y después, iremos a la policía. Necesitas adelantarte a ellos. Si te escondes, parecerás culpable. Si confías en las autoridades, al menos tendrás una oportunidad de salir de esto. Elena sintió su corazón latir con fuerza. Sabía que Daniel tenía razón. Pero también sabía que confiar en la policía era un riesgo enorme. No sé, Daniel. Susurró, con un suspiro entrecortado. ¿Y si creen que soy cómplice? Lo importante es que no enfrentes esto sola, insistió él. Cuanto más tiempo pase, peor será. Confía en mí. Elena asintió lentamente. No tenía todas las respuestas, pero Daniel le daba un poco de esperanza. Está bien. Hagámoslo. Ambos comenzaron a alejarse de la plaza, sabiendo que cada paso los acercaba a un enfrentamiento que lo cambiaría todo. La ciudad se sentía más densa aquella noche, como si el aire pesara más. Caminaron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Elena apretó su chaqueta contra su cuerpo. El dinero aún estaba allí. Sabía que deshacerse de él era el primer paso, pero ¿sería suficiente? Vamos al lugar donde encontraste al hombre, dijo Daniel de repente, rompiendo el silencio. Elena lo miró, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Por qué quieres ir allí? Tal vez podamos dejar el dinero cerca, explicó él. En un sitio donde puedan recuperarlo sin que tú corras peligro. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Volver a ese lugar la aterraba. Pero Daniel tenía razón. No había otra opción. Las calles del distrito donde todo había comenzado estaban casi desiertas a esa hora. La tensión aumentaba con cada paso que daban. A medida que se acercaban, las imágenes de la noche anterior se hicieron más vívidas. El hombre desplomado. La sangre en su camisa. El maletín repleto de billetes. Todo parecía irreal. Como una película en la que ahora era la protagonista. Finalmente, llegaron a la esquina. Elena se detuvo, sintiendo que su piel se erizaba. Todo estaba igual que la noche anterior. Excepto por la sensación de que alguien los estaba observando. Aquí fue, murmuró, señalando la acera. Daniel miró alrededor. Era un lugar oscuro, apenas iluminado por los faroles. Un sitio perfecto para un ataque sin testigos. Bien, dijo él. Deja el dinero en algún lugar visible, pero no demasiado obvio. Ellos sabrán dónde buscar. Elena vaciló. Esto era lo correcto. Pero aún así, el dinero era su única esperanza para salvar a su madre. Respiró hondo. No tenía opción. Con manos temblorosas, sacó el fajo de billetes de su chaqueta y lo sostuvo un momento. Era la última vez que lo vería. O la última vez que estaría a salvo. Lo deslizó debajo de un contenedor de basura cercano. Visible, pero discreto. Ya está. Susurró, retrocediendo un paso. Sintió como si hubiera dejado una parte de sí misma junto con el dinero. Daniel puso una mano en su hombro. Hiciste lo correcto. Elena asintió. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Ahora tenemos que ir a la policía, continuó Daniel. Tienes que adelantarte a lo que pueda pasar.
Elena inhaló profundamente. Sabía que era un riesgo. Pero también sabía que, en este punto, ya no tenía otra opción. Mantuvo la mirada fija en el detective, como si tratara de descifrar sus pensamientos. ¿Eso significa algo?, preguntó, rompiendo el silencio. El detective Castro exhaló lentamente y entrelazó las manos sobre la mesa. Podría significar muchas cosas. Pero lo que me preocupa es que si ese colgante es lo que creo que es, entonces Elena no solo tomó dinero. Se involucró en algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Más peligroso. No entiendo. ¿Qué tiene de especial ese colgante? El detective la observó con detenimiento antes de responder. Existen ciertos grupos, organizaciones que operan fuera de la ley. Ese símbolo, un águila, no es algo común. Si ese hombre formaba parte de uno de esos grupos y tú tomaste su dinero, no es solo una cuestión de recuperar billetes. Podrías haber tomado algo que ellos consideran invaluable. Las palabras del detective la hicieron sentir como si el suelo se abriera bajo sus pies. Pero yo ya devolví el dinero. Eso debería bastar, ¿no? Su voz sonó más desesperada de lo que quiso. Castro negó con la cabeza lentamente. Depende de lo que realmente haya dentro de esa maleta. Puede que para ellos el dinero no sea lo importante. Puede que lo que buscan sea otra cosa. El pánico se aferró al pecho de Elena con fuerza. Entonces, ¿qué hago? Lo primero es asegurarnos de que estés protegida, respondió el detective. Y lo segundo, averiguar quién era ese hombre y qué llevaba realmente en esa maleta. Daniel, que había permanecido en silencio, se inclinó un poco hacia adelante. ¿Y si Elena nunca menciona el colgante? Si solo devolvió el dinero, ellos podrían pensar que no lo vio. El detective consideró la idea. Podría funcionar, si es que no saben que ella lo vio. Elena sintió que su mente se llenaba de posibilidades aterradoras. ¿Y si la estaban observando en ese momento? ¿Y si ya sabían todo? Necesitamos actuar rápido, continuó Castro. Si este grupo cree que Elena sigue siendo una amenaza, no se van a detener. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Elena miró a Daniel. Él le había dado la esperanza de que todo podría solucionarse. Pero ahora, no estaba tan segura. Elena, dijo el detective, con tono más serio. A partir de ahora, todo lo que hagas tiene que ser con precaución. No sabemos hasta dónde llega este problema, pero lo que sí sabemos es que ya estás en su radar. La sensación de peligro era casi palpable. ¿Crees que están vigilándome?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Si ya te llamaron una vez, entonces sí, afirmó el detective. Ellos te están observando. El miedo se convirtió en algo físico, un peso real en su pecho. No había marcha atrás. Pero esta vez, no estaba sola. Elena observó al detective con el ceño fruncido, su mente procesando las palabras que acababa de escuchar. ¿Quieres decir que este colgante pertenece a una organización criminal?, preguntó con un tono tenso. Castro asintió lentamente, su mirada grave. Es muy probable. Existen varios grupos que utilizan símbolos como este para marcar su territorio o su jerarquía. Si este hombre estaba relacionado con uno de esos grupos, entonces esto es mucho más grande que un simple robo o un ataque callejero. Elena sintió como su estómago se hundía. ¿En qué se había metido? Entonces, ¿qué significa esto para mí?, preguntó con un hilo de voz, temiendo la respuesta. Castro cruzó los brazos antes de responder. Voy a hacer algunas llamadas. Necesito verificar si el símbolo del colgante coincide con alguno de los grupos que hemos estado investigando. Mientras tanto, quiero que permanezcas bajo vigilancia. No sabemos cuántas personas pueden estar involucradas o qué tan lejos están dispuestas a llegar.
Elena asintió en silencio. La idea de estar bajo protección policial le daba escalofríos, pero sabía que no tenía elección. Castro salió de la sala, dejándolos solos. Daniel se acercó y tomó su mano con suavidad. Todo va a salir bien, Elena. Estamos haciendo lo correcto. No estás sola en esto. Ella lo miró a los ojos, sintiendo una oleada de gratitud. Pero el miedo seguía ahí. Sabía que el detective estaba a punto de descubrir algo importante. Algo que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. La puerta se abrió de golpe. Castro regresó con el rostro tenso. Elena, necesito que vengas conmigo. Hemos encontrado algo sobre el colgante y tu papel en todo esto podría ser mucho más importante de lo que piensas. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a la verdad. Y tal vez esa verdad la cambiaría para siempre. Los pasillos de la estación de policía se sentían interminables mientras Elena seguía a Castro. Cada paso la acercaba a lo desconocido. Daniel caminaba junto a ella, su presencia brindándole el apoyo que necesitaba. Pero la ansiedad se acumulaba en su pecho. Finalmente, llegaron a una pequeña oficina en la parte trasera. Dentro, un hombre con chaqueta de cuero y auriculares revisaba una computadora. Se quitó los auriculares al verlos entrar. Ah, llegaron, dijo, girando su silla hacia Castro. He verificado lo que me pediste. Ese colgante es más importante de lo que pensábamos. El aire se volvió más pesado. Castro se volvió hacia Elena. El colgante pertenece a un grupo criminal llamado Los Águilas. Han estado bajo nuestra vigilancia durante años. Están involucrados en todo tipo de delitos, lavado de dinero, tráfico de influencias, incluso asesinatos por encargo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, ¿el hombre que encontré era parte de ellos? Si tenía ese colgante, es casi seguro que sí, afirmó Castro. Pero eso significa que el dinero que llevaba no era solo una suma cualquiera. Puede que estuviera vinculado a una transacción importante, algo que alguien no quería que ocurriera. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Elena. Había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero lo peor era que había tomado algo que no debía. ¿Y qué pasa conmigo?, susurró. ¿Qué quieren de mí? Castro intercambió una mirada con su colega antes de responder. Si te llamaron, es porque saben que estuviste en el lugar del ataque. Probablemente piensan que tienes información. O que viste más de lo que nos has contado. Elena sintió que la habitación se encogía a su alrededor. Para los Águilas, ya era parte del problema. Daniel, que había permanecido en silencio, se adelantó. Entonces, ¿cuál es el plan? No podemos simplemente esperar a que vengan por ella. Castro asintió. Hemos estado rastreando movimientos de los Águilas durante semanas. Esta es nuestra oportunidad para atraparlos. Pero para eso, necesitamos que Elena nos ayude. Elena sintió que la sangre se le helaba. ¿Ayudarlos? Su voz apenas fue un susurro. ¿Quieres decir que me usen como cebo? El detective la miró con seriedad. Entiendo que estés asustada, Elena. Pero si no actuamos ahora, ellos seguirán persiguiéndote. Podemos protegerte, pero necesitamos atraparlos primero. El pánico la invadió. Había pasado las últimas horas tratando de mantenerse a salvo, y ahora le pedían que se pusiera en la línea de fuego. Esto es demasiado peligroso, dijo, negando con la cabeza. No soy una criminal. No sé cómo manejar algo así. Castro se acercó con voz tranquila. Lo sé. Pero esta puede ser tu única salida. Daniel puso una mano en su hombro. Yo estaré contigo en todo momento. No te dejaré sola. Elena cerró los ojos, sintiendo su corazón desbocado. Sabía que no tenía otra opción. Está bien, susurró.
Los ayudaré. Pero prométeme que estaré a salvo. Castro asintió firmemente. Lo prometo. El plan fue trazado rápidamente. Elena sería llevada a un lugar público donde supuestamente entregaría el resto del dinero que los Águilas creían que tenía. El parque en las afueras de la ciudad fue elegido cuidadosamente. Un sitio lo suficientemente transitado para disimular la operación, pero aislado para que la policía pudiera intervenir. Elena se sentó en un banco, con un sobre falso en las manos. Daniel estaba cerca, aunque fuera de la vista directa. Castro y su equipo se desplegaron por los alrededores, listos para actuar. Los minutos pasaron eternos. Cada persona que se acercaba hacía que el corazón de Elena diera un vuelco. Entonces, lo vio. El hombre que había encontrado aquella noche. Caminaba con calma, pero su mirada era afilada, calculadora. Ya no parecía un hombre al borde de la muerte. Se detuvo a unos metros. Luego, con movimientos lentos, se sentó junto a ella en el banco. Elena sintió la adrenalina correr por sus venas. «Tienes algo que me pertenece». La voz del hombre era baja y amenazante. Elena tragó saliva. «Aquí está el dinero. Lo que quedó». El hombre sonrió levemente, pero sus ojos permanecieron fríos. «No se trata solo del dinero, niña», dijo con calma. «Se trata de lo que sabes». El mundo se detuvo. La amenaza era Elena. El hombre deslizó lentamente la mano hacia su bolsillo. Pero antes de que pudiera hacer nada, todo ocurrió en un segundo. Agentes emergieron de las sombras, rodeándolo. «Detente ahí», gritó Castro, apuntando su arma. El hombre levantó las manos con una sonrisa torcida. «Parece que has ganado esta vez». Los agentes lo esposaron y lo alejaron. Elena quedó sentada, temblando. Daniel corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Todo ha terminado. Estás a salvo». Elena dejó que las lágrimas cayeran. No sabía si realmente todo había acabado. Pero por primera vez en días, el peligro inmediato había desaparecido. En los días siguientes, Elena trabajó codo a codo con la policía para desmantelar lo que quedaba de los Águilas. El proceso fue largo, lleno de interrogatorios, largas noches sin dormir y el constante miedo de que algo pudiera salir mal. Pero al final, la red criminal fue completamente destruida. A medida que avanzaban las investigaciones, Elena se dio cuenta de cuán cerca había estado del peligro real. Documentos confiscados, transacciones ilegales rastreadas y testimonios de antiguos miembros confirmaron que aquel dinero no era solo una suma de efectivo, representaba el punto clave de una operación más grande. Una que nunca llegó a completarse gracias a ella. Sin embargo, el miedo no desapareció de inmediato. Cada llamada inesperada, cada sombra en la calle la hacía contener la respiración. Durante semanas, se preguntó si realmente estaba a salvo o si en algún rincón del mundo aún quedaban personas que la veían como una amenaza. Pero con el tiempo, comprendió algo importante: había recuperado más que su libertad. Había recuperado su dignidad, su fuerza, y la certeza de que podía enfrentar cualquier cosa. De pie junto a Daniel, observó el amanecer desde su ventana. El cielo teñido de tonos cálidos le recordó que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Esta vez, no sería el destino quien decidiera por ella. Esta vez, sería ella quien escribiría su propia historia. Y así, Elena aprendió que una sola decisión puede cambiarlo todo. Lo que empezó como un impulso terminó arrastrándola a un mundo de peligro, pero también la hizo más fuerte. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Si te ha atrapado esta historia, suscríbete al canal para más relatos llenos de misterio, giros inesperados y lecciones que pueden transformar tu forma de ver la vida. Activa la campanita, porque lo que viene te sorprenderá. Nos vemos en la próxima historia.